La más cordial bienvenida a los encuentros Conciencia, tardes de cultura, cerveza y conversación, actividad gratuita de divulgación de la ciencia para la comunidad, en un ambiente un poco más distendido que en las aulas o los auditorios clásicos. Esta tarde nos acompaña la doctora Leonora Arran, arqueóloga y licenciada en antropología, mención arqueología y doctora en historia, mención etnohistoria. Su quehacer se desarrolla en el campo de la gestión museológica, investigación arqueológica e histórica y vinculación universitaria. Sus líneas de especialización son los estudios de arquitectura prehispánica, alfarería, arqueología de asentamientos y dinámicas de interculturalidad. Ha dirigido proyectos Fondesit desde 1994 y cuenta con un conjunto de publicaciones en revistas y libros. Actualmente es socia activa del Consejo Internacional de Museos, representante de la Sociedad Chilena de Arqueología en el Consejo Asesor de Monumentos Nacionales, Región de los Ríos, integra el directorio del Programa Estratégico Regional Corfo Valdivia, innovadora, sustentable y creativa. Esta tarde nos presenta patrimonio alfarero en la región de los ríos. Esto además vale destacar de que está en el marco de la celebración de los 10 años de la región de los ríos. Los dejo con Leonora. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por venir a esta presentación. Como decía Felipe, quiero en primer lugar, esta es una actividad que organiza la Facultad de Ciencias, que en este caso hemos sido invitados especialmente para tratar un tema que propusimos integrar en el saludo que le hace la Universidad Austral a la región en sus 10 años. Nos pareció pertinente hablar del patrimonio alfarero, de la alfarería, de la historia de nuestra región que se conoce a partir de la alfarería. Entonces, para partir, saludando a todos los amigos, conocidos, quiero saludar especialmente a las colegas de la agrupación Huidu Lasquén, que viajaron desde Panguipulli para traernos las reproducciones en que ellas trabajan, y al señor concejal que nos acompaña, y bueno, y a todos ustedes. Esto se llama Pitrén, Valdivia y Tringlo, que son tres nombres que en el fondo le dan el nombre a ciertos estilos alfareros de la región. Salvo que no lo diga, en general, salvo que esté detallado explícitamente, la mayor parte de las piezas forman parte de la colección de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile. Entonces, una primera cuestión es ¿por qué estudiamos? ¿Para qué estudiamos la cerámica los arqueólogos? ¿Por qué analizamos este material? Bueno, en arqueología, como en otras disciplinas, nos especializamos, se dan cuestiones de género bien divertidas porque, por ejemplo, los líticos los estudian más los hombres, los textiles los estudian más las mujeres, este es mixto. Así que vamos estudiando porque entendemos que la cultura material, nosotros le llamamos así, la cultura material significa, nos puede dar información de, por ejemplo, cómo está dispuesta esta sala, nos entrega información del sistema social, la forma en la que la gente se viste, entonces también nos entrega información cronológica. Y esta es una de las primeras publicaciones en las que se describe la cerámica tiene una capacidad muy especial, que la cerámica es lo que hoy día uno usa para tomar el té, para tomar cerveza, para cocinar, es muy sensible en el tiempo. Es un indicador cronológico y cultural. Las primeras explicaciones que se hicieron en Valdivia sobre estos estilos son de Carlos Keller, que es un historiador bien relevante, que describió algunas piezas de San José de la Mariquina, de la Tapia, explícitamente, en esta revista que se imprimía en Concepción. Y les hablaba de la cultura material. Esta es una obra de un artista que hizo unas excavaciones a la orilla de un río y que en el fondo pone estos materiales y los descontextualiza. Yo los quiero invitar a un viaje y a que entiendan que la cultura material no es algo dado. Las cosas no son como son porque alguien lo dictaminó, sino que en el fondo significan algo. Que nos vistamos de alguna manera, que construyamos casas de otra.
Esta es otra obra de otro artista colombiano que hace, de Nadine Ospina, que hace estas reproducciones, y esta es una cita provocadora, digamos, que en el fondo lo que quiere es invitarlo a hacer este viaje conmigo. Lo más curioso es que las cosas sean como son, y eso es lo interesante y lo que yo quiero que vean ahora en la cerámica de la región. Pero esto ocurre en la historia, esto ocurre en los periodos de nuestra historia regional. Nosotros acá en la región de Los Ríos tenemos ocupación humana más o menos hace 10.000 años. Las primeras evidencias son del periodo un nombre medio feo, digamos, que llamamos periodo arcaico, que son cazadores-recolectores. Estas poblaciones aún no han inventado, no han creado la alfarería. Ahí se pueden ver algunos sitios relevantes como Marifilo en la cordillera, Chan Chan en la costa. Tienen tecnología en hueso, estos son los punzones en hueso, en una ulna de zorro chilla. Estas son puntas de proyectil de la zona de Chan Chan. Hacia el siglo IV más o menos aparece la alfarería, aparecen las comunidades con alfarería, que es lo que llamamos alfarero temprano. A partir del siglo XI-XII lo llamamos alfarero tardío. Luego hablamos también de un periodo histórico temprano y un periodo que en el fondo va desde la fundación de la ciudad hasta el gran alzamiento indígena de fines del siglo XVI, y un periodo histórico tardío. De tal manera que la alfarería está presente desde el alfarero temprano hasta ahora. Acá están algunas piezas originales que gentilmente el museo nos ha prestado para que puedan ver en el original algunas de esas piezas. Esta azul, por supuesto, no es contemporánea a esta, pero recrea un poco esta cerámica de la época, y voy a terminar en ello. Entonces, decíamos, el primer grupo alfarero que aparece se llama Pitrén. En arqueología se usa un criterio que es la categoría de sitio tipo. Vale decir que la pintura y la cerámica se define de acuerdo al primer lugar donde se ubica. Y en este caso, Pitrén se localiza entre el lago Calafquén y el lago Panguipulli, acá, y fue descrito por primera vez hacia fines de los 50, principios de los 60, por un gran prehistoriador austríaco que es Osvaldo Menglin. También lo describió luego otro autor que, otro autor que es Ricardo Lacham, que fue director del Museo Nacional de Historia Natural, pero sin darle este nombre. Osvaldo Menglin era un gran prehistoriador con una formación clásica y logró identificar y decir: este es el primer periodo, esta es la primera cultura. Cuando nosotros decimos que el complejo cultural Pitrén es un nombre un poco técnico, pero vale decir poblaciones que portaron esta cerámica. Son las poblaciones que portaron esta cerámica, que entonces, como queda dicho, fue definida en la región de Los Ríos, en esta localidad, que en ese entonces evidentemente no era ni Chile ni región de Los Ríos. Esta población vivía desde el Biobío al Yanquihue, la población Pitrén. La foto, les aviso al tiro que las fotos buenas son de Carlos Fischer, las otras no. Esta es un conjunto alfarero característico de Pitrén, donde ustedes pueden ver que dominan las formas globulares, pequeñas. Esta es la primera cerámica que aparece. Las piezas, algunas de ellas imitan formas de plantas, en algunos casos, lo voy a mostrar más adelante, imitan formas de calabaza. Tienen una decoración muy bonita, que es esta decoración con improntas de hojas, y tienen una serie de representaciones modeladas. Esta es más o menos la variedad de tipos alfareros que nosotros hemos identificado, donde dominan los jarros de diferente tipo. También hay ollas, generalmente uno ve las más bonitas, pero hay que pensar que esta era el material con que se hacía la vida diariamente, de tal manera que hay piezas de todo tipo. Hay hasta luego cerámicas pintadas, que se llama técnica o pintura negativa, y estos modelados complejos.
Aquí pueden ver la variedad formal de los jarros. Acá, este es de Santa María, este es el fondo de la zona de acá, al frente del cruce, un sitio que está datado más o menos en el siglo V y que tiene esta hermosa representación de un anfibio. En esa pueden ver también cómo están las incisiones que dan cuenta de estas representaciones de calabaza. Son representaciones de plantas, digamos, y que son una de las primeras ideas de cómo surge la alfarería, que en el fondo imita otros contenedores. Y ahí se repite otra de estas características que son las improntas de hoja. Entonces, sabemos, esta cerámica Pitrén, otro de los rasgos interesantes que tiene es que es una cerámica que es íntima, que es pequeña, que en el fondo lo van a ver después cuando comparemos con la cerámica Valdivia. O sea, no está hablando de comunidades y ritos que se hacen entre comunidades pequeñas. Estas son otras formas. Acá se reproduce esto de la calabaza en este jarrito con asas de suspensión, y esta es otra pieza bien curiosa que es como un matecito, que también en el fondo es como los mates que se hacen de pirograbados, de calabazas, que en el fondo mantienen esto que le llamamos asa mango. Aquí las formas más genéricas, las ollas y los diferentes tipos de tazas. Quiero mostrarles algunas de las piezas que las trajimos acá para poder contarles más en vivo y en directo, porque generalmente uno solamente puede verlas detrás de la vitrina. Esta cerámica que generalmente esta cerámica se encuentra completa porque es cerámica que fue depositada completa. O sea, en el fondo esta cerámica de uso fúnebre se depositó como ofrenda. Cuando uno generalmente encuentra fragmentos pequeñitos. La cerámica Pitrén es delgadísima, o sea, en el fondo una de las cosas notables es que siendo los primeros ceramistas manufacturan una cerámica de altísima calidad. Por otro lado, suele ser monócroma, y otro rasgo diagnóstico muy importante que estaba en las diapos anteriores es que el asa, la orejita, nunca está arriba. La orejita en los jarros. Nunca, no en los asimétricos, siempre está ahí a medio camino. Entonces, en el fondo, otra de las cuestiones que tiene la alfarería que es diagnóstica. Entonces, si yo encuentro un sitio y encuentro este tipo de pasta, ese tipo de decoración, puedo decir, este es un sitio arqueológico de tal periodo. Entonces, este es un jarro como estos de arriba, es un jarro asamango que aquí se fracturó. Esta está como da vuelta, la que está más blanquita, que es de Angol, que en el fondo la carita que tiene es como la cara de un camello. Y luego están estos modelados que llamamos modelados complejos y que las artistas Guido Lasquem han podido reproducir muy espectacularmente. Estos son jarros asimétricos, les llamamos nosotros. Esta es del Museo Lago Ranco, estos son de la zona Calafquén, que está en el Museo de Historia Natural, y esta es de Valdivia. Esta es una de las piezas, esta pieza de los lagos es una pieza espectacular que tiene una serie de elementos que vale la pena dar cuenta porque nos habla un poco de la cultura que la produjo. Lo que está representado ahí es un anfibio, es una representación anfibiomorfa. Está representado y que se nota, está de manera estilizada, porque en el fondo los rasgos se van estilizando. En el fondo en este rasgo que tiene aquí, que es la boquita, de un sapito que está así. Y estas formas asimétricas y añaden un elemento que luego se va a repetir en toda la historia de la producción alfarera, que es la representación de animales relevantes. Esta es una pieza que tiene un engobe rojo, y sobre el engobe rojo, el engobe es para los que no saben de cerámica, es una pinturita que se le echa a la pieza, y sobre eso está aplicado el negro, que no es pintura sino humo. O sea, en el fondo este es un procedimiento plástico sumamente complejo. O sea, en el fondo lo que hizo el ceramista fue cubrir esto, y por eso se llama técnica negativa, y luego ahumó la pieza. Y esta pieza es tan espectacular
que no se puede tomar, pero también inclusive está decorada por la base. Es muy bonito. En el fondo, por la misma base, inclusive tiene ese rasgo. Prueba de que se tuvo que ahumar así, digamos. Y además, es como, y además tiene estos que le llamamos nosotros agujeritos de reparación, porque también es otra era y las piezas y todos los fragmentos se van recuperando. Entonces, esta pieza tiene estos orificios porque la pieza seguramente se fracturó ahí, pero para cuidarla, para mantenerla para futuros usos, se reparó. Y eso es un rasgo que se repite en diferentes, luego en diferentes otras piezas cerámicas. Esta, ya aquí tienen que ver ustedes el sapito. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y que además está en hay un detalle súper bonito que es lo que le da sentido además a estos puntos. ¿Qué es lo que le da sentido a estos puntos? Está desobando. Está ahí. Ese es el sapito que está así. Ese. Que es una representación del anfibio. Entonces la pieza es una forma de anfibio y además representa en la técnica negativa ese rasgo. Esta es una pieza del Museo Regional de la Araucanía. Este es otro rasgo este rasgo es bien curioso porque se fijan ustedes que hay losas, incluso tazas actuales que tienen ese típico protúbero cerca del asa, o como unos vasos choperos, así que en el fondo es como para... Este es un rasgo que primero es un anfibio, o sea, ese es un sapito. Ese es un sapito que luego va subiendo y queda disminuido a un pequeños protúberos acá. Entonces, también hay otras formas que son tahuitas, o sea, en el fondo también nos van hablando de la relación que tienen estas poblaciones con el medio ambiente. Todos estos son ambientes de zonas húmedas. Y eso en el fondo son animalitos que son significativos para la cultura que produjo esta alfarería. Esta es una lámina de Filippi, que tiene una historia bien bonita, de Rudolf Amando Filippi. Rudolf Amando Filippi, el gran naturalista, reconoce y publica una serie de datos y tiene una publicación específica sobre anfibios. Pero ocurre que nunca la publicó con la lámina. Entonces, y alguna vez yo miraba esta lámina y decía, esto es igual a la cerámica Pitrén, y finalmente me contacté con un profesor, el profesor Format de acá, de la Facultad de Ciencias, y justamente eres una de las láminas que no se publicaron en esas publicaciones que están en el Museo de Historia Natural, y que da cuenta que probablemente estas piezas están representando especies que muchas de ellas hoy están extintas. Otra cuestión bien interesante en esta cerámica, porque decíamos al iniciar que esto forma parte de una secuencia, digamos, de una historia de una región, es que en algún minuto aparece la figura humana. La presencia y la representación de estos anfibios está desde bien temprano, pero la figura humana hasta el momento la hemos detectado cerca del siglo IX, cerca del siglo VIII, y eso tiene que ver también con la forma en cómo se fue construyendo esta sociedad y probablemente con el surgimiento de ciertas autoridades y jerarquías en ese minuto. Las que están destacadas, aquí hay diferentes representaciones. Este es un señor tocando, está en escala, este es un señor tocando una pifilca, que se llama pifilca tufe. Esta es una pieza de acá de los lagos, compañerita de esta, que también es Pitrén. Estas son otras piezas, estas son mujeres, mayoritariamente son representaciones femeninas, hay algunas representaciones masculinas, y este es un rasgo, o sea, y esta representación humana es algo que empieza hacia el siglo VIII, siglo IX, y luego no se pierde nunca más. Perdón. Aquí podemos ver esta pieza que es bien excepcional, que fue encontrada en los lagos, que tiene varios rasgos bonitos, tiene la misma decoración esta que es engobe, y sobre el engobe esta decoración mediante aplicación de ahumado está modelada completamente, o sea, en el fondo tiene todos los tipos decorativos que tiene esta cerámica. Es una mujer, tiene la representación del sexo abajo y tiene un rasgo que
que aquí se alcanza a ver poco, que es como unos tremendos cototos que se representan en otras piezas. Ahí se alcanza a ver un poco. Fijan, aquí en el fondo hay un protúbero, acá abajo hay un protúbero, aquí. Entonces vimos en las representaciones, y las colegas tienen una allá atrás, la con los cototos, ¿la pueden mostrar? Esa, que es una pieza de Lago Ranco, la original. Esa pieza también es la representación de un anfibio, y es la representación, esas son verrugas sexuales que le salen a los anfibios, y que en el fondo llega a sintetizarse y se representa en estos elementos en las piezas humanas. Luego tenemos otro estilo alfarero, verrugas con las que en el fondo se logra mejor la herencia para el periodo de celo, entonces, que le salen a los machos. Nosotros cuando empezamos a ver esto, porque este es un elemento que también se encuentra en piezas mochas, en fin, decíamos, ¿qué será? ¿Será la corteza del lingue? ¿Qué serán estos cototos? Y finalmente, haciendo la investigación de todo el conjunto, pudimos llegar a esa conclusión. Luego aparece, en algún minuto, está esta cerámica y aparece un nuevo estilo de baile aparece, que es esta cerámica pintada, que es la cerámica que se llama Valdivia. Nuevamente ocurre lo mismo, el primer lugar donde se describe le da nombre al estilo completo, que se extiende igualmente al menos desde Concepción hasta el Yanquihue. Estas son láminas de la publicación del mismo señor Lachan que les mostré antes, que dibuja algunos tipos de láminas. Aquí hay una de estas piezas características de la cerámica Valdivia, que en el fondo, como ven ustedes, es una cerámica de muy diferente impronta, también es muy reconocible, su velaza, está esta decoración que puede ser vista desde muy lejos. Piensen ustedes que las comunidades originarias de esta época, las poblaciones mapuche o proto-mapuche de esta época, el acto político era un acto de comensalismo, entonces en el fondo el acto de servir era muy importante. Y esta cerámica es una cerámica para ser vista, es una cerámica que se puede ver desde muy lejos, en el fondo puede articular un circuito y poblaciones amplias. Aquí está la pieza completa, que es la misma que ustedes pueden ver ahí. Ahora, esta cerámica no aparece así de la nada, hay una transición, y estas son la cerámica entre el Biobío y el Tolten. Hay una expresión cultural que se llama el vergel, porque se describe en la zona de Angol, donde aparece esta primera cerámica pintada, que recuerda algunos rasgos Pitrén anteriores. Por ejemplo, el asa aún está abajo. Por otro lado, aún la composición del cuerpo ocupa el cuerpo completo, como esta, ¿se fijan? Esta idea de la partición del cuerpo es algo que no está con anterioridad. Y estas son poblaciones que por allá por el siglo XII, más o menos, empiezan a incorporar esta técnica de pintura, y probablemente coexisten, digamos, en algún momento con estas poblaciones que desarrollaron esta otra alfarería. Además son poblaciones que, como les digo, esta cultura no pasa al sur del Tolten. De tal manera, estas son urnas. Algo pasó con eso. Estas son urnas funerarias, que en el fondo también son poblaciones. Estas son piezas de este porte, más o menos, grandes, que son hechas de este porte, más o menos, que son hechas para adultos y para niños, para entierros, pero además tienen rasgos de que fueron usados durante la vida cotidiana. Y en el fondo es como que paradigmáticamente establecen en el fondo la idea de la conservación. Son poblaciones más sedentarias y que empiezan también a desarrollar un culto a los antepasados. En el fondo empiezan a cultivar agricultura de una manera más sistemática y desarrollan esta alfarería. Y estos aparecen con esta cerámica pintada. La cerámica Valdivia, nosotros hicimos... nosotros en el fondo, este es un proyecto de largo alcance. Nosotros empezamos a trabajar el año 95 en estas investigaciones, y lo que hicimos fue recorrer todos los museos y fichar todas las piezas, y sobre la base de eso, y como la cerámica Valdivia era toda más o menos parecida, lo que hicimos fue una tipología formal, o sea, en el fondo, perdón, una tipología decorativa.
Entonces lo que tenemos es que están estos tipos más o menos, que son los de arriba, que son los vergel, que en el fondo son estos más antiguos o tempranos, decimos los arqueólogos, que en el fondo aún hay un solo campo decorativo en estos de acá, en A, C y D, y luego aparecen los siguientes jarros, y este es como el Valdivia, que es como lengua franca, o sea, en el fondo este es el Valdivia clásico, que es el que está ahí. Pero aparecen variedades que son bien interesantes, como por ejemplo esta, que es la pieza que tienen acá, que es de San José la Mariquina, con cuidado, que en el fondo se parece un poco a las primeras, porque decora en barras, no en bandas, en barras, o sea, para abajo. Decora el cuerpo en un puro gran campo, y además mantiene este engobe en la superficie. Entonces, nos van dando información sobre los grupos, sobre los linajes que desarrollaron esta alfarería. Lo que sabemos hasta ahora de esta cerámica es que hay alguna que, aquí lo que ven en la última columna son las fechas que hemos obtenido de ellas. La cerámica Pitrén va más o menos del siglo IV al siglo XII. Esta cerámica aparece allá por el siglo XV en esta región, o sea, en el fondo, y de las dataciones que existen, de tal manera que es prehispánica, pero la pintada aparece mucho antes, digamos, la vergel. Entonces, en el sitio de las Mulatas, acá en Valdivia, tenemos esta fecha, en Cabo Blanco tenemos esta otra fecha, y vamos, en el fondo, pudiendo decir de qué fecha es más o menos cada tipo, y eso nos permite, en el fondo, entender cómo circularon estos bienes. En este caso, en Valdivia, aquí mismo en la plaza donde estamos, a mediados del siglo XVIII, hay información de cómo llega la cerámica pintada de los llanos. Hay un pleito que es preciosísimo, que es un español que trabaja en el fuerte, pero que en realidad vive afuera, y que le encuentra un cántaro de esto con oro. Se llama, en el fondo, es un pleito que él dice encuentra oro, digamos. Y en todo el pleito luego sale y dice son blancos y pintados como aquellos que traen de los llanos. Entonces, en el fondo, esta es cerámica que está circulando y que la están usando población indígena y población de origen español. Estas son diferentes variedades de estos tipos, de diferentes museos, de Ranco, de Río Bueno, de Temuco. Esta pieza con aspas, que es una pieza que es un tipo de decoración que es muy clásico del norte. Y aquí podemos ver también estos detalles que aparecen en el fondo, ven un poco lo que les decía, el comensalismo, el acto de servir. O sea, esta es una pieza que en el fondo está entera decorada para ese acto. Otro de los estilos que les quiero contar es uno que llamamos trimblo, que lo empezamos a estudiar hace poco, y es que en el fondo es como el negativo del Valdivia, es al revés, o sea, en el fondo es rojo entero y sobre esto el blanco. Nosotros originalmente pensábamos por la forma, porque esto eran como platos medio hispanos, nos parecían que eran formas que tenían origen hispano, pero la verdad es que las fechas que hemos obtenido nos dan cuenta de que son piezas alfareras previas. Quien primero describió este estilo es don Guillermo Franco, que es un profesor valdiviano, que en el fondo un artista valdiviano, que hizo unas primeras incursiones en Lago Ranco y describió este cementerio número 3 y lo publicó en un boletín de la Universidad Austral de Chile. Él excavó en este sitio y en la cita previa dice, en una parte, que además encontró cerámica de Talavera de la Reina. O sea, en el fondo encontró cerámica española. Hasta entonces, hasta ahora, no ha aparecido todavía cerámica europea. En este sitio, en Lago Ranco, él encuentra estos tipos. Nosotros, en el fondo, luego encontramos solo las diapos, que están en el museo, que son estas, donde pudimos identificar este tipo que es rarísimo.
que es una mayólica rarísima. Las mayólicas son cerámicas de origen español, que no necesariamente fueron manufacturadas, no necesariamente fueron manufacturadas en España, hay centros de producción en América, y esta cerámica aparece en el fondo en este conjunto. Y por eso nosotros supusimos, y como les digo, la arqueología y la investigación va avanzando y hay cuestiones que vamos corrigiendo. Esta es otra pieza, también Tringlo, que en el fondo también ya incorpora elementos propios del periodo español, estas tazas con base plana, esta asa tan compleja, realmente no sabemos bien cuál es el origen. Hoy se ven los colores bien distintos. Y en el fondo tiene estos detalles y en realidad es una cerámica formidable, también es muy bella. Hay algunos antecedentes previos, nosotros pudimos identificar que no sabemos si en realidad era un patrón o fue un artista que se voló en Angol, que es donde es esa cerámica que les decía que llega hasta más o menos el Tolten. Encontramos algunos jarros, de estos que eran como jarros patos, asimétricos, con este tipo de decoración. Y este es más o menos el contexto en el que aparece el estilo Tringlo. Y esta es una pieza que está escrita, que también forma parte de las representaciones antropomorfas, que les digo que se mantienen a lo largo del tiempo, que según diferentes informaciones provendría de la zona de Neuquén, según lo que dice ahí, pero en realidad no sabemos cómo sacaron esa información, y fue encontrado en la costa, en Mehuen. Tringlo fue descrito en la localidad de Tringlo, en Lago Ranco, y tiene una dispersión mucho más acotada, parece ser un estilo más bien local, a diferencia de Valdivia y Pitrén. Y aquí está un poco la tipología sobre la base de la decoración que hemos descrito. Está en el fondo que solamente se decora el borde, está en el fondo toda la cenefa del plato, en el fondo todo esto con una cruz que en el fondo no tiene bicromía. Luego en el fondo están estas formas estrelladas. Nosotros lo llamamos así porque lo que hacemos es mirar las piezas desde arriba, en el fondo, y luego cuando uno dibuja estos patrones, por ejemplo, son los mismos patrones que uno ve en pipa, en otro tipo de en hachas de mando, en el fondo uno las mira de esta manera. Entonces está este estrellado simple, que es el más recurrente. Luego aparece en este estrellado con achurado, que en el fondo se va decorando cada pieza, y como ustedes pueden ver, de un estilo a otro y de un periodo a otro hay bastante variación. Esta es otra, un tipo que en el fondo se ve como radial cuando uno lo dispone y hace una vista polar. Otros que se ven nuevamente estrellados, pero que comprometen ya el cuello y el cuerpo. Estas son otras variedades. Esto lo tenemos fechado. Estas son las fechas que tenemos hasta ahora. Este estrellado simple que se alcanza a ver pobremente, pero en el fondo de los estrellados es como este achurado. Es como este achurado, lo que se alcanza a ver ahí, en parte, ahí. Y ese en el fondo es del cual tenemos una fecha de 1610, más o menos 40, en el fondo, bien podría haber sido del siglo XVI. Y nos hace más bien mirar hacia la zona central, hacia todas estas cerámicas tienen correlato en estilos cerámicos contiguos. O sea, por ejemplo, Pitrén, hay piezas similares en una cultura que se llama Yoyeo y Bato en Chile central, Molle en el norte chico, y se parecen inclusive mucho a algunas cerámicas que se llaman negro pulido en la zona de Atacama. No son estilos que están solos, este es un territorio conectado. Y estas que en el fondo no sabemos si llamarle Tringlo o no, porque en el fondo es como que vuelve a ser un Valdivia, pero la decoración es más o menos la misma. Y quiero referirme por último al último estilo alfarero que les quiero presentar, que es el decorado con incrustaciones. Esta es una cerámica delicada, muy bonita, que también es del periodo histórico, donde lo que hace el ceramista es recoger pequeñas piezas que pueden ser piedritas o losas
y aplicarlas formando estilos decorativos muy similares a lo que ya les mostré de Valdivia. Esta es una pieza con incrustaciones, donde se repite el patrón que les mostré en la Valdivia, que en el fondo se decora el borde, y luego el asa. La pieza, inclusive, aquí lo vamos a ver mejor, se viste. En el fondo también parece que refulge, parece que en el fondo la pieza se le aplicara platería, que es un poco lo que podemos ver acá, en esta que es una representación humana. Estos decorados con incrustaciones, cuando el rasgo aquí vemos esta pieza ampliada, donde se ve en el fondo cómo está dispuesto primorosamente estos fragmentos, que si uno los empieza a mirar con detalle, son pedacitos de mayólica, son pedacitos de esta cerámica hispana, que en el fondo son recogidos y aplicados sobre la pieza. Esta es otra donde se ve en el fondo la disposición en el asa, este rasgo. Estas son las mayólicas que se encuentran en Valdivia. Esta cerámica es cerámica europea, de origen europeo, hecha con torno, esmaltada. Estos son pedacitos de estos fragmentos, son los que pasan a incorporarse en la cerámica indígena. Estos son los tipos de cerámica que nosotros encontramos en Valdivia y que se han llamado Panamá porque en el fondo se encontraron y se identificaron allá primero, que no es Talavera la Reina como se supuso antiguamente, es Panamá, se le llama Panamá azul sobre blanco, el polícromo, el Panamá liso, ahí aparecen hartos Panamá liso y vidriados verdes convertidos en torteras. Las torteras son estas piezas para tejer, porque en el fondo gran parte de la producción que se manda y lo que se comercia desde el fuerte español es textiles con la población local. Y también aparecen en algunos casos losas. Estas son losas que también se encuentran acá en Valdivia y que en el fondo son las que luego se aplican. Esta es otra pieza que es muy bonita, que ya tiene losa, y esta es aquí donde se ve este señor en un barquito, es un patrón que se llama Willow Pattern, que en el fondo es un patrón que es una pieza, lo que hace es cerámica inglesa, que toma la influencia de cerámica de porcelana oriental, y en el fondo es la representación de un viaje, y en el fondo luego esta misma pieza se recogen estos pequeños fragmentos y se ponen fragmentados contando una nueva historia en esta pieza. Pero no tiene de una pura técnica, de una pura pieza, porque de hecho esa es otra pieza, esa. ¿Fijan? Esto no es la venta. Cuando una es de esta que se llama por transferencia, y otra es esta. Una es esta, que en el fondo el tipo de técnica de la losa, y otra es esta. Y esta es una pieza que es fantástica, que también está citado, que esto es del mapa de un museo de la Universidad de Chile, del Museo de Arte Popular Americano, y que es una pieza que aquí hay un parlamento, que uno de los últimos parlamentos que se celebra en Coscós en el año 1909, donde hay una crónica escrita por un periodista que es Aurelio Díaz, ¿no? Sí, y que a él le regalan esta pieza. O sea, en el fondo es una pieza de suma significancia, son piezas y esto parece ya prácticamente losa penco, pero en el fondo es cerámica de 1909, en el fondo va dando cuenta de estas relaciones interculturales. Bueno, y todo esto no ocurre sino aquí. Yo los quiero traer a esta esquina, a esta plaza, en el fondo son restos que han aparecido muy cerca en esta región, en esta ciudad. Aquí hay un plano de lo que fue el gran incendio de 1909, que por supuesto afectó donde estamos, Valdivia. Las dos, esta es una reconstrucción en el fondo de Valdivia antiguo, nosotros estamos por aquí más o menos, ¿no? Sí, por acá, en este minuto, por ahí, donde en el fondo se ven las dos áreas descritas. En el área E, donde se describía una gran cancha
para el juego, para el paligüe, que en el fondo es un espacio ceremonial, o sea, no es como nosotros entendemos hoy día una cancha de fútbol, o tal vez. Y el otro lado donde estaban las casas, que en el fondo es Ambanter y el eje de la plaza. Aquí están un poco los sitios arqueológicos que hemos identificado. Y esto apareció, aquí ustedes pueden ver, mayólica, esta con incrustaciones, cerámica indígena, cerámica con torno, mayólica, cerámica con torno, cerámica indígena, la con incrustaciones, mayólica, y esto es todo aparecido en la plaza, en las excavaciones que se han hecho con motivo de la caracterización por el proyecto del estacionamiento. Entonces, todo este material fue el material que circuló en esta ciudad y está bajo nuestros pies. Estas son dos piezas que han sido fechadas de la plaza, en Valdivia, que en el fondo ya podemos describir exactamente qué estilo es, del siglo XVII, XVIII, y esta que es cerámica con incrustaciones de losa, perdón, de mayólica. Esta. Bueno, eso es lo que yo les quería contar y traje esta pieza nada más que para una curiosidad. Esta es una losa que se hizo en Valdivia, que es esta, que se llama Valdivia, y que probablemente que también en el fondo los licores Ferenberg se basaban en esta losa. Y para mostrar en el fondo cómo esto se produjo hasta hace 20 años, yo creo, o sea, en el fondo hasta hace muy poco, y cómo en el fondo va y sigue recreando, digamos, estos elementos de los estilos alfareros regionales. Y también para dar cuenta y la pena en el fondo que en Chile hoy por hoy no se produce ni una parte losa, digamos. Entonces en el fondo es un nicho, digamos, que se abandonó completamente. Y para finalizar quiero darles la palabra a las colegas que vinieron de Panguipulli, que son Gisela Gutiérrez y el equipo de la agrupación Huidulafken, porque yo puedo decir que en realidad para mí una de las mayores satisfacciones como investigadora ha sido poder transferir este conocimiento a una agrupación de mujeres indígenas que hoy día reproduce estas piezas muy exitosamente. Trajeron para que ustedes lo puedan ver y compren. Así que Gisela, quería que un poco pudieras contar la experiencia. Acá parece que te van a pasar, y en el fondo también apela a esta idea de que de repente hay conocimientos que uno dice ¿para qué van a servir? Siempre hay momentos en los que se encuentra y se puede hacer esa transferencia. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros somos de Panguipulli, una agrupación cultural que se llama Huidulafken, que es Alfareras del Lago. Y hemos trabajado durante 3-4 años y muy de la mano con Leonor, porque sin la ayuda, digamos, del apoyo de la universidad o de las investigaciones que tienen ellos, nosotros no podríamos hacer esta reproducción. Vincularnos con la universidad o con este patrimonio es lo más importante, porque nosotros a través de la cerámica podemos enseñar un poco de cultura y rescatar algo que estaba muy perdido en esta zona. Nosotros tenemos integrantes de la agrupación, creo que una, que tiene algún antepasado alfarero, pero que seguramente le contaron muy pasado, pero no se siguió haciendo. Entonces, estar en Panguipulli, donde el sitio tipo Pitres, ¿no es cierto?, está a 10 kilómetros de donde trabajamos nosotros, es poder darle un valor importante a la comuna, a las artesanas, el valor histórico que tiene para la cultura. Y sin la mano de ustedes no podemos tomar detalles tan precisos, poder tocar eso aunque sea con unos guantes. Pero es lo más satisfactorio. Yo creo que es un trabajo que nosotros valoramos mucho y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Eso, colegas. Bueno, agradecemos la exposición. Vamos a hacer una ronda de preguntas por ambos costados.
Comentarios también se reciben. Hola, profe. Hola. Quería preguntarle, ¿acaso existe alguna lectura de la tipografía en el diseño de la casa? Si es que ¿hay alguna lectura de código respecto a eso? Si puede ser una cosa numérica o un lenguaje que no está develado. No sé cómo... Hay un profesor de estética de la Católica que hizo alguna vez una propuesta de que era una entregada de información astronómica. Y esa es en el fondo una de las propuestas que ha habido al respecto. Luego hay otras representaciones que, por ejemplo, esta pieza que tiene 4 volúmenes circulares, las 4 estaciones, que nosotros investigadores le llamamos de cualquier manera, y ellas le pusieron 4 estaciones. O sea, en el fondo es probable también que tenga que ver con una representación del ciclo anual, que en el fondo es muy relevante para las comunidades que en el fondo su ciclo funciona en relación con la agricultura y con el ciclo solar y lunar. ¿Alguna otra consulta, comentario? Sí. Pero o sea, antes del arcaico y el 400 no hay muchas cositas, no sé, como estatuillas, una cosa intermedia del arcaico. No hay, o sea, porque en tiene América. que haber practicado antes para llegar a ese nivel porque es algo tan delgado. Sí. La aparición de la alfarería en el sur de Chile es más o menos, en el contexto americano es tardía, o sea, la cerámica aparece hacia el 3000 más o menos, hace en la zona, de hecho hay una cerámica que se llama Valdivia en Ecuador, que no hay que confundirla con esta cerámica, y que efectivamente esa tiene figurilla. Tenemos algunas fechas más tempranas, no en esta región, pero sí hay fechas tempranas en la zona de Concepción. Hay unas fechas que le llamamos como comunidad de alfareras tempranas, que no sabemos exactamente si son Pitrén o no, porque no hemos encontrado piezas completas. Y en la zona de Villarrica. Pero claro, no hay representación del tipo como ritual asociado a figuras humanas. Pero indudablemente tiene que haber habido algún proceso de experimentación previo para poder llegar a producir esta cerámica. Pero en general, la cerámica temprana es de buena calidad. No, es un tema que no está resuelto. Hola. Hola. Quería saber si todavía, o sea, si la investigación va, si todavía hay yacimientos de arcilla acá. Yo no he explorado eso. Nosotros no hemos hecho, o sea, en el fondo hay algunos trabajos que se han hecho específicamente sobre cerámica fragmentada en zona específica. Por ejemplo, una colega que es Verónica Reyes, que hizo su tesis en la zona del lago Calafquén, donde analizó la pasta de la cerámica y luego fue a buscar vetas cerca y sí las encontró, digamos. Entonces, sobre la base de eso se ha propuesto, digamos, que son producciones locales, que en el fondo aquí no hay, o sea, hay posibilidad de encontrar estas vetas, más bien lo importante es la mezcla de cómo se logra. Y yo sé que en el fondo el grupo de Guido Lafquén hizo algunas experimentaciones con cerámica de la zona de Coscós, ¿no? Sí. Hola, una consulta. Lo que pasa es que tú has mencionado, ¿cierto?, trabajo mayormente en Panguipulli, en la zona donde se encontraba la parte de Pitrén. Me gustaría saber también, que parece que no lo mencionaste, pero en la zona de los lagos hay una zona donde también se extrajo bastante cerámica. No me acuerdo en este momento cómo es el nombre. Sí. Y donde la mayor parte, digamos,
me parece mucho que el museo, por lo menos a través de Guatemala, se extrajo mucha cerámica. En ese lugar, ¿a qué representa, qué periodo la cerámica que se extrajo de ahí? Me gustaría saber. En nuestra región hay Pitrén en Valdivia, en Riñihue, en Ranco, en la costa, o sea, está representado en todo. En algunos casos hemos encontrado piezas completas y en otros casos en el fondo son fragmentos pequeños, de tal manera que podemos suponer que la dispersión del uso de ambas cerámicas y los ambos estilos alfareros están dispersos en toda la región. En la zona, ¿tú notas por la comuna de Los Lagos particularmente? Sí, y esta pieza, esta es de Los Lagos, la más bonita. Así que la figura humana, le llamamos la Venus Pitrén, eso también es de Los Lagos, es un sitio excepcional. Ese sitio es del siglo XI más o menos. Pero en el fondo esos conocimientos, como es la arqueología, son de momento, o sea, es posible que luego aparezcan también en otro lado, porque son hallazgos, ese fue un hallazgo fortuito. Pero no, Pitrén no está concentrado en Pitrén, o sea, en el fondo se llama Pitrén, pero hay cerámica de Pitrén en Concepción, en el lago Rupanco, o sea, en el fondo está disperso, es lo que le da el nombre al estilo. Y curiosamente en el fondo aquí está descrito en el fondo estos estilos, porque se hicieron estas investigaciones como la que mostré inicialmente, las de Carlos Keller, que en el fondo llamaron la atención de posteriores investigadores hacia esta región. Entonces por eso en el fondo hay tanta riqueza, pero no significa que hayan surgido, que se hayan creado en Pitrén. O sea, en el fondo está disperso o sea, que no hay que ser chauvinista, digamos, en el fondo es bonito que tengamos todos estos estilos para la región que cumple 10 años, pero no son regionales, o sea, en el fondo son macro-regionales y tienen parientes para el norte al menos, porque en el fondo la cerámica luego para el sur, ya prácticamente de Coyhaique para el sur prácticamente no aparece, sino para periodos históricos bastante más tardíos. Bueno, mi pregunta igual que un poco ya respondida con el último comentario que hiciste, pero si se puede centrar un poco en lo que es la distribución de las zonas donde se han encontrado las distintas cerámicas, si existe algún denominador común, si se encuentran más en la costa, la región intermedia, en la cordillera y la concentración, no sé. A lo mejor depende por el suelo, qué sé yo. Y la otra consulta es respecto a los tipos de productos que se creaban, si son solamente como objetos utilitarios o hay algún otro tipo de objetos, por ejemplo, más simbólicos, más, no sé, por decirlo, artísticos, entre comillas, o que vayan más allá de lo utilitario. Bueno, hay que señalar que las comunidades que produjeron la cerámica Pitrén son grupos que son inicialmente cazadores-recolectores. Les mostré la secuencia, esos son, en el fondo, hay algunas investigaciones que plantean que son primeras poblaciones que están haciendo la transición de la caza-recolección a la agricultura y que son en el fondo cazadores-recolectores con cerámica. Lo cual es una hipótesis, digamos, pero para esta cerámica es bien raro, porque es una cerámica demasiado fina. Generalmente la cerámica de los cazadores recolectores es un poquito más firme porque hay que circular, hay que moverse con ella. Estas poblaciones luego comienzan a practicar horticultura, entonces y ya hacia el siglo 8, 9 tenemos restos agrícolas, o sea, horticultura claramente, hay maíz, hay restos de quinoa, en el fondo están identificados todos esos cultivos, de tal manera que el asentamiento y el lugar donde aparecen tiene que ver con las prácticas económicas, o sea, con el modo de vida que tienen. Pitrén aparece en la zona cordillerana, aparece y se conserva mucho tiempo. De hecho, los sitios Pitrén están hasta más tardíamente cuando empiezan estas poblaciones más fuertemente agrícolas, estas grandes urnas, o sea, en el fondo poblaciones agricultoras, empiezan un poco a presionar y quedan poblaciones con este modo de vida asociado a los lagos, de tal manera que hemos encontrado Pitrén
acá en Valdivia, en la Ribera, o sea, al lado del Cruces, por ejemplo, estas piezas la que les mostré de Santa María, y luego en las áreas en que se ha hecho una arqueología de localidades más específicas, por ejemplo en el Calafquén, donde trabajamos muchos años, también empezamos a observar detalles bonitos, como que se encuentra, los sitios se ubican a 300 metros más o menos, que es como una zona de cotono vegetacional, que en el fondo para abajo tenéis bosque que se abre, y arriba hay bosque siempre verde. Entonces en el fondo se empiezan a observar estos patrones. Eso es de lo primero. Y respecto, en general, esta distinción como entre, hay piezas que son excepcionales, o sea, por ejemplo, saben un pitren, pero también tienen fracturada la patita, y hay piezas con esa figura humana que tienen ese rasgo así, pero en general tienen el uso ritual igual es un uso doméstico, o sea, en el fondo parte de, o sea, están descritos, cuando ya podemos tener fuentes históricas, están descritos como estas sociedades, en realidad el acto de la congregación, la toma de decisiones es un acto público, es un acto político en el que se requiere conversar, debatir, y en el fondo todo esto, vasijas, son también gestos políticos. O sea, en el fondo una comunidad que puede, como hasta ahora, digamos, o sea, en el fondo una comunidad que puede servir con estos materiales, efectivamente está dando cuenta de su poder, que no es el poder así como económico en mala que uno podría entender ahora, digamos, sino su situación. Entonces generalmente tienen huellas de uso, o sea, es muy difícil, o sea, y nosotros le llamamos huellas de uso a qué sé yo, que está desgastado aquí, ¿cachai? Que en el fondo la base, no hay piezas que uno pueda ver que estén exclusivamente hechas y que hayan sido guardadas, como la loza que guardaba la mamá, ¿sí? Que hayan sido guardadas exclusivamente para usarla muy poco, sino que en general se ve ese uso. Entonces yo creo que esa distinción entre lo... Y gran parte de este comensalismo se hace en la vida doméstica, o sea, están los espacios de junta, pero el espacio interior de la vida doméstica es donde se negocia mucho, está descrito en fuentes históricas. Hola, mi pregunta va abocada a cuál es la vinculación que existe entre el patrimonio alfarero que hoy día nos expone con la identidad valdiviana, o sea, cómo esto se relaciona. Bueno, yo creo que, o sea, por eso quise mostrarles esta pieza, digamos, que es una pieza más o menos contemporánea. Yo creo que lentamente, digamos, se ha empezado a mirar más la historia local y hay muchas comunidades como la agrupación Huidulafquén, hay otras agrupaciones en la zona de Ranco que se han comenzado a interesar directamente en la reproducción y en relevar estas alfarerías. Yo lo que creo es que la identidad que nosotros tenemos, que se ve plasmada en estas piezas, o sea, estas piezas que tienen que ver con espacios, por ejemplo, asociados a los humedales, yo creo que finalmente lo que hace esta alfarería es reflejar una identidad con un territorio, porque, o sea, en el fondo, esa cerámica con técnica negativa que es humo, en el fondo es como, tiene que ver con el bosque, tiene que ver con manera de ver, con una manera de ver. Entonces, lo que yo creo es que finalmente a lo mejor se puede, hay gente que puede no conocer nada, digamos, de esto, pero finalmente esta cerámica muestra, digamos, esos elementos de nuestra conexión con un territorio, porque se hacen con elementos, con fauna de acá, con material de esta zona. Y por otro lado, en el fondo, destacar que existen muchas organizaciones, más allá, o sea, además de los museos, que en el fondo han encontrado en estos elementos rasgos para ir trabajando, la red de educadores patrimoniales, los centros de museos, eso creo yo. Leo, bueno, junto con felicitarte por tu trabajo, y quería preguntarte si
¿has notado diferencia entre las modalidades de cerámica de uso doméstico y funeraria? Porque la mayor parte de las piezas que hoy día están disponibles en los museos, y muchos de ellos en depósitos de museos, provienen de contextos funerarios. Y pocas de contexto doméstico. La pregunta, ¿hay notorias diferencias o son los repertorios domésticos que están pasando al contexto funerario? Y por lo tanto, esta comensalidad a la que refería es una comensalidad que se continúa post-mortem. ¿Han identificado piezas que sean exclusivas de uso funerario? ¿Y por qué también por qué tan poca hallazgo de sitios domésticos? No, a ver, sitios domésticos hay muchísimos. Lo que pasa es que este trabajo se construyó sobre la base de colecciones de piezas completas, de tal manera que son piezas que provienen de esos sitios. En la zona de Valdivia tenemos 500 sitios arqueológicos donde 95% son domésticos. Entonces, en el fondo, hay muchísimo asentamiento doméstico. En general, la pregunta que me hace, hay algunos datos interesantes para el periodo tardío, que en el fondo es donde hay cerámica pintada, donde es posible discernir qué porcentaje de cerámica pintada o decorada hay en los sitios domésticos. Que en el fondo ese es un rasgo que podríamos interpretar como parte de vajilla que se usa con fines rituales en contextos domésticos. Suele ser más o menos, no me acuerdo en este minuto, pero en el fondo hay una significativa presencia de esta alfarería. De tal manera que aparentemente sí hay un correlato, digamos, porque en el fondo en los contextos funerarios tampoco dominan las piezas pintadas, digamos. O sea, también es difícil hacer una comparación como en porcentaje, pero sí sabemos que este tipo de vasijas se está usando en estos contextos domésticos. Pero, por ejemplo, antropomorfos Pitren. Hay en sitios domésticos. ¿Aparecen en sí. Sí, sí, en el sondeo ya aparecen. Sí. Sondeo chico aparecen de todas maneras. Negativo, sí, no es cerámica que esté, y no hemos identificado cerámica que sea exclusivamente funeraria. O sea, en el fondo modelados hay. No lo hemos hecho tipo por tipo. O sea, en el fondo, por entonces jarro samango no sé si hay en contexto doméstico. No, todavía. Eso. ¿Algún último comentario? Acá nadie preguntó. Aprovecho de mencionarles que están unas hojitas dando vuelta en caso quieran tener más información de las invitaciones a los encuentros de conciencia. Por ahí. Bueno, yo no te quiero agradecer. Muchas gracias. Oh, gracias. A todos también les quiero agradecer su presencia, al Club de la Unión por facilitarnos el espacio y además dejarlos invitados para el próximo 7 de noviembre, cuyo la charla será Humedales Urbanos contra el tiempo, valor del paisaje sonoro. Así que están todos cordialmente invitados a seguir en estos encuentros de conciencia que vengan bien, se están celebrando. Muchas gracias por todo.